Desde el jueves noche no paramos de recibir mensajes de apoyo a Vito Quiles por lo que ha hecho. Hazte Oír y Vito Quiles han conseguido dar un paso adelante que jamás se había dado en la historia de nuestro país por la defensa de la libertad de prensa. Yo les estaré siempre agradecidos. Forman parte de ese pequeño grupo que en lugar de quejarse, llorar, protestar y gritar, actúan. A día de hoy, la recogida de firmas de la organización del juez Pallín, el que está todo el día en La Sexta, para cargarse a Vito Quiles, o sea, para tapar la boca a un periodista libre en el Congreso, no pasa de 27.000 firmas, que me parecen muchas, que me asustan. Pero es que la que puso en marcha hace 2 días, Hazte Oír, está en 70.000 y creciendo. No hay día que a mí no me pidan dónde hay que firmar. Yo he firmado como no puede ser de otra manera. Vito Quiles cogió las firmas que habían hasta el viernes, se fue a la ONU, a Ginebra, a Suiza con Hazte Oír y pasó esto. España ya no es una democracia, o que al menos no actúa como tal. Nos gobierna un tirano sin escrúpulos que ha acabado con la libertad de pensamiento y amenaza a todo aquel que disiente de su disparatada agenda ideológica. La persecución al periodismo independiente y a los que denunciamos la corrupción a diario se ha convertido en una práctica habitual del autócrata y de su séquito ministerial. Como periodista sufro cada día el hostigamiento por cumplir una función esencial en cualquier sociedad libre: fiscalizar al poder y exigir transparencia. Esta labor ha sido respondida con una campaña de acoso y señalamiento. Incluso me quieren echar del Parlamento de España por hacer preguntas incómodas. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Su ofensiva contra la prensa coincide con investigaciones por corrupción que afectan a su entorno más cercano. El fiscal general del Estado está imputado por revelación de secretos, su mujer está imputada por tráfico de influencias, su hermano está imputado por malversación, su ex número 2 está imputado por pertenencia a organización criminal. La organización a la que pertenecía era el PSOE y además se gastó el dinero de los españoles en prostituta y en vicios. Decenas de altos cargos y funcionarios públicos están procesados y varios de sus diputados están siendo investigados por corrupción. Y esto ya no solo es un ataque a la prensa. El gobierno impulsa ahora leyes que tienen como objetivo amordazar a los jueces y limitar la acusación popular. Pedimos a esta asamblea que reclama al gobierno respeto por los derechos más básicos y por la libertad. Gracias por su atención y viva España. Querido Vito Quiles, ¿cómo estás? Recién llegado de Suiza. ¿Qué tal, amigo? Pues muy buenas, Albert. Se me ha quedado cara de suizo. No, es broma. He estado allí un par de, iba a decir días, no, horas. He estado ahí poquito tiempo, la verdad, y únicamente para mi intervención ante la ONU, para denunciar precisamente que en España se están vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Y derechos muy básicos que al final confluyen en una única sintonía, que es la defensa de la libertad, ¿no? La defensa de la libertad de pensamiento, de cátedra, de prensa, de expresión. Creo que es fundamental y al final lo que yo he hecho, como tú comentabas muy bien ante la ONU, es una defensa no solo mía ni de mi causa profesional, sino también de todos, ¿no? Los que al final ven cómo de alguna forma, desde que llegó este gobierno, se está cercenando su libertad para poder opinar, para poder disentir, para poder discrepar, para poder criticar, para poder cuestionar. Y vemos como este hecho, ¿no? Se produce constantemente en muchos ámbitos de la vida últimamente, ya no solo en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, también vemos como en las aulas, incluso en las universidades públicas, donde sin ir más lejos, hace unos días vimos cómo se escracheaban, ¿no? A dirigentes del partido de Vox, a gente que va de alguna forma a hablar, ¿no? De ideas distintas a las del marxismo cultural de la Complutense y que ve también cómo se le censura. Así que creo que lo que hice fue un alegato en defensa de todos aquellos que únicamente reclamamos libertad para poder opinar y para poder decir algo que, por otra parte, piensa una gran mayoría de españoles, que es que hay que recordarlo, que no son ideas marginales, ideas locas, ¿no? Esta crítica que hacemos nosotros, tanto tú como yo, desde tu programa, desde tu espacio, como yo en el Congreso de Diputados, de cuestionar la corrupción, de criticar que un señor coloque a nada más y nada menos que meretrices en organismos públicos, que un señor diga que los trenes viven el mejor momento de su historia y cada día tengamos averías en Renfe, que otra gente que cobra 100.000 euros del Estado español haga políticas para destruir ese mismo Estado del que se beneficia. Es decir, son críticas que comparten una mayoría de españoles y yo creo que es legítimo y sano denunciarlas. Sin duda, pero me sorprendió que se sorprendieran. Yo me fijé en las caras de los que estaban detrás tuyo, a tu derecha, a tu izquierda,
Nadie sabía que en España pasa esto, que tenemos casi una dictadura, que se coarta la libertad de expresión. ¿No te dio esa impresión que les sorprendías con tu alegato? Hombre, pues por una parte yo creo que algunos evidentemente lo sabrían. Por ejemplo, te tengo que contar así a modo de curiosidad, ¿no? Que no se ve en ese vídeo que yo difundo, que los embajadores de España que representan a nuestro país en la ONU, en el momento en el que yo acabé mi intervención, se fueron rápidamente afuera a hacer llamadas telefónicas. Eso me sorprendió mucho. Me lo dijeron también algunos de los asistentes presentes en esa sala, que la embajadora, ¿no?, representante de España, se había ido a hacer un par de llamadas a la autoridad, ¿no?, a la máxima autoridad de nuestro país. Álvarez posiblemente le ha llegado la llamada al ministro de Exteriores diciendo: cuidado, que no se limitan a perseguirnos por Madrid, que se han ido a Ginebra. Eso les asusta mucho más, ¿no, Vito? Sí, yo creo que le habrá llegado al ministro. Yo no sé cuál era la autoridad o la máxima autoridad de la ONU, pero yo sí que sé o me consta que al menos fue avisada en ese momento, porque a mí lo que me contaron las personas que trabajan ahí día tras día, ¿no?, es que normalmente, incluso cuando hay una intervención crítica con un país o con una forma de gobierno y están ahí sus representantes, normalmente llaman a su superior para ver si creen o si reciben la orden de actuar y de decir que hay que poner, como era un punto de orden o algo así, para que me llamen la orden o la atención, no sé. Pero conozco también los mecanismos un poco de la ONU, pero es verdad que bueno, al final ese discurso suscitó bastante, pues bastante intranquilidad, ¿no?, dentro de los más afines a Pedro Sánchez. Y al hilo de lo que tú comentabas, yo creo que sí que lo saben, ¿no? Hay una parte que sabe que España evidentemente está sometida a un gobierno, ¿no?, de un señor que realmente no representa una mayoría social, que ha pactado con los enemigos de la nación, que incluso además cercena, ¿no?, y vulnera derechos básicos, y que está persiguiendo políticamente a la disidencia. Y otros igual no lo saben, porque como también por desgracia en este país tenemos la mala suerte, ¿no?, de padecer unos medios de comunicación o un duopolio mediático que se concentra fundamentalmente en hablar de asuntos totalmente estériles y irrelevantes día tras día, y no se centra precisamente en lo que está pasando o en todo lo que está haciendo, ¿no?, el gobierno de España, o todos los casos de corrupción o todo lo que denunciamos, pues yo creo que igual muchos no lo saben, ¿no?, precisamente por la irresponsabilidad y la servidumbre de esos medios de comunicación pagados por el gobierno. Claro. ¿Y ahora qué?, nos preguntamos. Es decir, has puesto una pica en Flandes o una bandera de la libertad de prensa en la ONU, en Ginebra. Pero aquí siguen con la matraca, aquí siguen los periodistas favorables al régimen subvencionados, el PSOE y sus socios siguen con argumentos y proyectos para sacarte de ahí. ¿Tú crees que esto va a cambiar las cosas o que finalmente tendrás que irte del Congreso? Bueno, yo creo que esto sirve para que al menos internacionalmente el resto de naciones, de países democráticos, puedan ver cómo en España principalmente se me quiere expulsar o se me quiere censurar de una forma tan abyecta, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no?, que tenga esa voz internacional para que, al fin y al cabo, pues no me sienta tan solo dentro de lo que cabe sobre mi denuncia, ¿no?, y que lo puedan saber otras naciones. Ya me pasó, por ejemplo, el ejemplo de Argentina, ¿no?, que Javier Milei me defendió públicamente. Eso me vino además muy bien, porque al final la solidaridad internacional es muy importante, porque estamos librando una batalla en el desierto, con todos los medios de comunicación en contra, con todas las asociaciones en contra, con una asociación que se llama Acción contra el Odio, recogiendo firmas para expulsarme del Parlamento, nada más y nada menos, con los políticos en contra, con los ministerios en contra, con el gobierno en contra. Entonces, bueno, que otros países puedan respaldarte, pues es bueno. Y yo creo que sí que me podrán echar. Lo que pasa es que luego no sé cómo acabará la cosa, porque hay precedentes ya en los que se ha expulsado a un periodista y se ha recurrido, y la justicia ha obligado a la institución a volver a readmitirle, porque esa expulsión por criterios meramente ideológicos vulnera al final los derechos más básicos de pluralidad informativa, de libertad de expresión, de libertad de pensamiento. Es decir, no sé qué pueden alegar, ¿no?, para echarme a mí del Congreso de los Diputados, que no sea algo ideológico, que no sea un motivo o una razón sectaria.
Y lo que sé es que están reformando el reglamento, como bien sabes, Albert, ¿no? Quieren modificar la legislación para alterar los criterios de accesibilidad de medios de comunicación y que solo puedan entrar aquellos periodistas y medios que ellos consideren que difunden información 100% veraz. Y no sé cómo quedará la cosa, pero si me echan, yo lo único que te puedo anunciar desde aquí es que lo recurriremos y iremos hasta las últimas consecuencias. Te referías a Xavier Rius, compañero de prensa, que también que es amigo mío y que consiguió volver a las instituciones. Esto no había pasado jamás, Vito. Estamos en una situación límite. Yo la última vez que hablé contigo, que ya había ese boicot de periodistas en la escalera del Congreso, yo te vi tocado, yo te vi dolido, porque sí, hay algunos que tú sabes que nos llevarán la contra porque viven del Partido Socialista toda la vida, pero hay otros que no, incluso que están en lugares con una línea editorial similar a la nuestra, y verlos ahí fue muy doloroso. ¿Pasó ya ese dolor, ese disgusto con los compañeros o aún no? Bueno, evidentemente, ¿no? Yo me sentí bastante decepcionado de ver a los de siempre, ¿no? Porque ¿qué me voy a esperar del grupo Prisa? ¿O claro, qué me voy a esperar de Mediaset o de otros muchos que al final realmente tienen una audiencia absolutamente minoritaria y sinceramente viven de la publicidad institucional y ya está, y de subsidio público y punto y pelota. Pero es verdad que bueno, ver a otros que forman parte de otros medios de comunicación que yo había considerado, bueno, medios decentes o medios críticos, pues la verdad es que preocupa. La cuestión es que realmente luego, cuando he ido meditándolo un poco en frío, también pienso que aunque salga, por ejemplo, un periodista de, no sé, de La Razón o de Voz Populi o de El Debate, no representa al medio de comunicación, porque es que los periodistas que hay allí, yo algunos los conozco incluso también personalmente, sé de qué picojean y tal, están allí únicamente para sonsacarles información a los políticos de una forma, yo creo que poco honrosa y que no representa, por ejemplo, los criterios a los que nosotros nos ceñimos un poco para sacar información, porque ellos al final son muy pelotas, le dicen a Bolaños, por ejemplo, como le decían el otro día, muy buena intervención, y les hacen la pelota y tal. Y creo que esto no puede representar a la totalidad de un medio de comunicación, que me dan pena, son como, no sé, como pobres diablos, ¿no? Del medio que los ha destinado allí, y yo creo que no tienen por qué los medios, ¿no?, que nosotros consideramos un poco más independientes, cargar con ese tío que está ahí haciendo cosas que, en fin, no sé, no debería. Pero bueno, tampoco le doy más vueltas al ver, es decir, al final cada uno hace lo que quiere. Si se han querido manifestar en mi contra, pues ellos sabrán, bajo su conciencia pesará. Yo lo que sé es que nunca me voy a manifestar en contra de un compañero, por muy de izquierdas que sea, por muy las antípodas ideológicas de mí que esté, o por muy incluso tocapelotas que pueda ser con la derecha. O sea, yo, fíjate lo que te digo, la diferencia es que yo veo a Ana Pastor preguntar a Amazon el día de la quema de las fallas en Valencia y a mí no me parece mal. O sea, yo no lo puedo calificar de acoso, no lo puedo calificar de algo que sea improcedente, es decir, me parece bien. O sea, no voy a aplaudir a Ana Pastor porque creo que donde debería estar es metiendo el micrófono a Teresa Rivera, pero si lo hace con Mazón, no me parece mal, es un personaje político de actualidad del momento y él ha querido preguntar y yo no me puedo manifestar en tu contra por eso. Lo que no entiendo es que ellos se manifiesten en mi contra por preguntarle por la corrupción a Ábalos, a Óscar Puente, a Pedro Sánchez. Eso sí que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Además, Vito, siempre es algo que es importante. Tú sabes el riesgo que asumes cuando persigues, como el otro día, a Ione Belarra, preguntándole por un miembro del partido, uno más, denunciado por agresión sexual. Y es ella la que se para y te dice a la cara, si pudiera no estarías aquí. Es decir, ahí se manifiesta la claridad. Tú haces tu trabajo, ella se manifiesta tal y como es, una censora de estalinista. Parece eso la Cuba de Castro, ¿no? Si pudiera te cortaba la cabeza, prácticamente te lo dijo. Pero tú siempre has mantenido la educación. A ti te han tirado los micrófonos al suelo varias veces, te han empujado, te han insultado, hasta te han escupido. Yo nunca he visto un vídeo en el que tú insultes a alguien. Yo no sé cómo aguantas, ¿eh? Hay que tener mucha concentración. Entiendo que te preparas mentalmente antes, ¿o cómo lo haces?
Bueno, intento tener mucha paciencia, suspirar y al final contenerme, porque yo creo que la clave de un buen periodista es precisamente eso, no perder nunca los nervios, la compostura, porque les damos motivos, ¿no? Precisamente los motivos que ellos necesitan para abogar por mi expulsión o por mi cancelación pública. Yo creo que es importante demostrar que somos superiores en cuanto a nuestro comportamiento, moralmente, éticamente, pragmáticamente y intentamos de alguna forma, oye, pues exponer contradicciones de políticos, nada más, ni acosamos, ni hacemos cosas antiestéticas o inmorales, simplemente preguntamos por la corrupción, preguntamos por mentiras, preguntamos por estafas, por traiciones, y creo que es lo que tiene que hacer un buen periodista. Y cuando veo cómo, por ejemplo, intentan de alguna forma, ¿no? En algunos actos o comparecencias, tirarme el micrófono, ejercer la violencia contra mí, pues me da mucha pena, pero luego sobre todo pienso que peor para ellos. Oye, yo no, yo creo que nunca quedaré mal por hacer una pregunta. Los que quedarán mal son los que me respondan con esa virulencia por no saber contestar o no tener argumentos. Y al final yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Que cada uno se muestra y se retrata Sí, tal y sí. como es. Cada uno se demuestra por sus actos, tal y como es. En la pregunta del millón, ¿cuánto va a durar esto? Es decir, todo esto lo provoca un dictador que tenemos en la presidencia de gobierno y ha leccionado a los suyos para que vayan a por ti, a por mucha gente que está en contra. ¿Cuánto crees tú que estás rodeado de ellos en el Congreso, pero también de la oposición, de Vox, cuánto va a durar esto? Pues hasta que se vaya, supongo. Hasta que termine este ciclo nefasto que nos ha tocado vivir a muchos españoles, ¿no? Hasta que Pedro Sánchez salga esposado de la Moncloa, que yo creo que es la única forma de la que veremos que se marcha, porque por él mismo no va a abandonar el poder nunca. Incluso, fíjate, me atrevería a decir, aun perdiendo las elecciones, bueno, que ya lo ha hecho, que no ha querido abandonar, pero aun perdiendo las elecciones y no obteniendo una mayoría, yo creo que incluso no dejaría el cargo, no sé qué haría pero es que estamos ante una persona absolutamente tiránica, es decir, no está dispuesto a abandonar el poder por nada y está dispuesto a llegar a cualquier tipo de acuerdo con conseguir en la Moncloa. Entonces, yo creo que la libertad de prensa comenzará cuando se abra un nuevo ciclo, porque ahora mismo estamos viendo cómo incluso ahora se ha querido hacer con el control del grupo Prisa, mandando a ministros a París a amenazar a uno de los accionistas. Y así va a seguir todo, es decir, con Pedro Sánchez, muchos medios de comunicación, vamos a ver cómo se nos retira, cómo se nos rechaza la entrada de las instituciones en el Congreso, en la Moncloa, cómo se nos criminaliza, cómo se nos llama pseudomedios, y la campaña y la persecución seguirá y aumentará cada vez que sigan habiendo más casos de corrupción en su entorno cercano y familiar, ¿no? Porque a él lo que le molesta precisamente son esas averiguaciones, esas historias que Claro. contamos y que no le dejan en buen lugar, claro. ¿Dónde ha llegado la presión para que calles? Imagino que has tenido investigaciones de Hacienda, persecuciones, no sé si pinchazos telefónicos, amenazas. ¿Hasta dónde ha llegado la persecución a ti como ser humano, como persona, para que calles? Pues no lo sé, porque todavía no ha habido ningún límite, es decir, cada día es un día nuevo en el que me expongo a muchísimos actos de ¿Pero te ha hostigamiento. ocurrido lo que cuento? Sí, por ejemplo, cuando una jueza por error ordenó mi detención y realmente lo único que quería saber era la averiguación de mi paradero, me pintaron, por ejemplo, un graffiti en las puertas de casa de mis padres en Alicante, en Elche, y pintaron Vito prófugo de la justicia o Vito Quiles prófugos y algo así en toda la puerta del garaje. Y eso nunca lo llego a publicar porque mi madre, por no preocuparme, no me lo contó semanas más tarde, me envió las fotos y tal. Y es verdad que sentí bastante preocupación en ese sentido, ya no por mí, ¿no? Porque al final que también incluso intenten atentar contra la dignidad o contra el honor, la integridad de tu propia familia, pues es algo doloroso y esto no tienen límite, no tienen escrúpulos y bueno, en cierta parte yo creo que me espera más de eso, ¿no? No sé hasta qué punto, pero bueno, sí que... Y luego también pues las amenazas públicas, ¿no? De ministros como Oscar Puente diciéndome que se iba a encargar personalmente de que yo lo pagara caro por publicar un vehículo oficial mal aparcado. O sea, es que he vivido ya de todo. No sé qué va a ser lo siguiente, ¿no? Tus padres te apoyan, tu familia, tus amigos, sois una piña, ¿no? Que no es fácil.
Sí, gracias a Dios, la verdad es que sí. De todas formas, yo creo que una persona que está hoy en día en sus cabales y en su sano juicio no lo debe tener muy difícil, porque no me tiene que apoyar ni a unas ideas, ni a un partido, ni a una ideología, es simplemente apoyar la libertad, ¿no? Y apoyar el derecho que tiene, oye, una persona que ejerce el periodismo a poder contar lo que él considera que debe contar. O sea, yo es que cuando veo a gente, no, es que no se le puede apoyar, pero es que yo he visto al ver a esta gente de izquierdas y me ha sorprendido que me han dicho por la calle, oye, yo soy del PSOE, soy de Sumar, tal, pero yo te apoyo. O sea, ¿cómo voy a estar en contra de que tú no puedas hablar? O sea, es que vivimos, es que sería estar a favor de lo que ellos mismos critican, que es no la autocracia, el franquismo, el fascismo. Tienes que tener ¿no? Pues esa actitud de defender a la libertad simplemente, y que cada uno, oye, opine lo que quiera, ¿no? Pero que se le permita, no se la mordace. Oye, el principal partido de la oposición es el Partido Popular. ¿Se han puesto en contacto contigo para darte su apoyo? Pues sí, pero con la boca pequeña, y eso es lo que no me gusta mucho. Lo han hecho, pero de forma bastante reducida, limitada, ¿no? Algún portavoz en el Congreso, algún representante, bueno, alto cargo, no me ha dicho, oye, tal, enhorabuena por lo que haces, tal, lo te No apoyando. oficialmente, no ha habido una manifestación oficial de apoyo. No, oficialmente no no. te ha hecho una llamada telefónica Feijóo, al que ves casi cada día, no. Una vez su jefe de gabinete sí me dijo que le trasladara, cuando me amenazó Puente públicamente, que me trasladaba el apoyo cerrado de Feijóo y tal, pero no, públicamente no lo han hecho, y creo que lo deberían hacer, la verdad. Claro. Creo que lo deberían hacer, pero bueno, oye, ellos también te digo, es muy triste al ver, porque cuando, por ejemplo, ha sido el PSOE quien ha denunciado que nosotros, en el Congreso de los Diputados, nosotros les perseguimos o les señalamos, cuando ha sido medios de comunicación de izquierdas como La Sexta, como la SER, como tal, que dicen que nosotros hostigamos al resto de compañeros, que no hacemos una buena labor, que nos quieren echar y tal, ha salido la ministra de Hacienda, la vicepresidenta, Pedro Sánchez, han salido representantes con bastante poder dentro del gobierno a solidarizarse con estos periodistas, con la periodista de La Sexta. Ha salido Patxi López en una rueda de prensa a decir apoyo a la de Infolibre, apoyo a tal. Claro, y la derecha eso no entiendo por qué no pasa. Es decir, no sé, parece ser que la oposición pues, no siente ningún tipo de interés en defendernos a nosotros, y yo creo que nos merecemos una mínima defensa, porque es que parece ser que solo la izquierda puede apoyar a los suyos o a sus periodistas, o a los que considera que son más afines, y la derecha no hace eso. Ha pasado toda la vida, querido Vito, te lo dice aquí un señor mayor. Ya, pues bueno, bueno. Es tremendo lo que estás viviendo. Ahora es una experiencia que te hará mejor periodista, no me cabe duda. Y mira, ¿tú qué edad tienes ahora, Vito? 24. Yo tengo más de 60. Y te digo que pues todos... No los aparentas, ¿eh? Ya, pero los tengo. Todos somos Vito. Y ese grito ha de ser unánime, porque donde estás tú, un día puedo estar yo. Y me puede ocurrir lo mismo que te está pasando a ti. Yo espero esa solidaridad de toda mi profesión, lo digo como miembro del Colegio de Periodistas, de la Academia de Televisión. Esto no puede aguantarse ni un día más, y espero que se produzca esa solidaridad y incluso que algunos compañeros pidan perdón y cambien de posición pública. Vito, compañero, un abrazo muy fuerte. Eres un ejemplo de periodismo. Pues muchísimas gracias por tu apoyo, Albert, y esperemos que sí, esperemos que la situación mejore, porque será bueno y beneficioso para todos. Te mando un fuerte abrazo y ánimo con tu programa, y también un abrazo para tu audiencia, que es una gran audiencia y la audiencia que te mereces. Tenemos audiencias similares y unidas. Somos un equipo. Cuídate. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.